He titulado esta enseñanza El ministerio sobrenatural. Y conmigo, el ministerio sobrenatural. Y ahora quiero que, ¿verdad?, antes de entrar en harina, como yo digo, mires a tu hermano, lo tomes de los hombros y le digas, el ministerio que Dios tiene contigo es sobrenatural. Yo sé que muchos de vosotros no vais a creer esto que estáis diciendo. Que os va a sonar a cuerno quemado, a decir, ¿qué está diciendo el pastor esta mañana? Pero parte del quebrantamiento que Dios permite en nuestra vida tiene que ver con nuestro ministerio, con lo que Él quiere que nosotros desempeñemos, con el propósito que Él tiene con nuestra vida. Lo que pasa es que el quebrantamiento está en contra de nuestra cultura. El quebrantamiento va en contra de la cultura occidental, de la cultura de este mundo, donde sabemos que el humanismo es la corriente que impera, donde el hombre, los sueños del hombre, las capacidades del hombre son ensalzadas, donde el hombre se levanta como forjador de su propio destino y cree que es el centro del universo. Entonces hay muchos elementos en el quebrantamiento que van en contra de lo que nos ha enseñado nuestra cultura. Leía algo muy interesante que quiero leerte de Pierpaolo Pasolini. No sé si sabéis quién es. Él es un escritor y también director de cine italiano, ya falleció. Pero me gusta algo que leí de él, que te quiero leer. Dice, pienso que es necesario educar a las nuevas generaciones en el valor de la derrota, en manejarse en la derrota, en la humanidad que de la derrota emerge, en construir una identidad capaz de advertir una comunidad de destino en la que se pueda fracasar y volver a empezar sin que el valor y la dignidad se vean afectadas. En no ser trepador social, en no pasar sobre el cuerpo de los otros para llegar el primero, ante este mundo de ganadores vulgares y deshonestos, de prevaricadores falsos y oportunistas, de gente que se cree importante y que ocupa el poder, que está escamoteando constantemente el presente, ni que decir el futuro, de todos los neuróticos del éxito, del figurar, del llegar a ser alguien. Ante esta antropología del ganador de lejos, prefiero al que pierde y se vuelve a levantar. Es un ejercicio que me parece bueno y me reconcilia conmigo mismo. Soy un hombre que prefiere perder más que ganar de manera injusta o cruel. Grave culpa la mía, lo sé. Lo mejor es que tengo la insolencia de defender esta culpa y considerarla casi una virtud. ¿A cuántos les gusta ganar? ¿Verdad que sí? Pero ¿sabes qué? Hoy vivimos en una sociedad que nos inculca que no se puede perder. Incluso vemos cómo los jóvenes se crían en un ambiente donde no están preparados para que algo les salga mal, no están preparados para perder. Y constantemente eso les crea una frustración, les crea una imagen de lo que deben ser muy irreal, muy distante de la realidad, porque en la vida hay circunstancias en las que nos va a tocar perder. Y no es tanto el tema de perder o no perder, sino en cómo nosotros reaccionamos ante la pérdida. Ante esos momentos de dificultad donde quizá no nos toca ganar. Como vemos hoy en el mundo, cualquier cosa casi es válida con el objetivo de ganar. En el deporte, si hay que comprar árbitros, los compramos. En política, si hay que pactar con quien sea, pactamos, con tal de ganar. Pero sabes que a veces es mejor perder. Porque cuando perdemos, crecemos y experimentamos el verdadero desarrollo. Porque en un mundo donde todo va bien, donde todo nos sale bien,
donde todos somos triunfadores, seguramente no vamos a aprender mucho, sino todo lo contrario. Vamos a ser, entre comillas, unos malcriados. Entonces, lo que más nos cuesta a veces cuando llegamos al Señor es pensar en que de repente todo nuestro mundo va a ir perfecto, que todo en nuestra vida va a circular correctamente. Pero no es así. Porque Dios quiere trabajar con nosotros, quiere trabajar con nuestra vida, con nuestro carácter. Él quiere darnos algo que es mucho más precioso que cualquier objetivo humano, y es su ministerio, un ministerio sobrenatural. Ahora, claro, la gran pregunta es, cuando llegamos al Señor, no es, porque nuestra primera reacción cuando llegamos al Señor es un evangelio muy enfocado en nuestra necesidad, en que Dios de alguna manera nos haga felices, transforme nuestras vidas, quite todo aquello que nos estorba, todo eso que nos hace sufrir. No queremos sufrimiento, no queremos proceso. Señor, sálvame de esto. Señor, sácame de aquí. Pero Dios, que nos ama y que sabe perfectamente lo que quiere lograr en nosotros, a veces permite ciertas cosas en nuestra vida con un propósito. Y esa es la mayor virtud que puede tener un hijo de Dios, es intentar buscar siempre, en cada momento de su vida, aunque sea un momento de adversidad, de quebrantamiento, qué es lo que Dios está tratando de producir, qué es lo que Dios está tratando de hacer. Porque sin duda tú te puedes convertir en algo o en alguien que Dios puede usar de una manera sobrenatural, aún en la peor de tus tormentas. Entonces, hay muchos elementos en el quebrantamiento, por supuesto, como he dicho antes, que van en contra de lo que la cultura occidental nos ha enseñado. Una cultura que es antropomórfica, donde el hombre está en el centro, donde siempre se nos impulsa a ser un ganador. Y por supuesto que sí, pero lo que pasa, fíjate que eso es algo innato y bello que Dios ha puesto en nosotros. Dios es el creador de todo cuanto ves. De este universo, de este vasto universo, Él es el creador. Y Él ha creado a seres a su imagen y semejanza. O sea, que nosotros queramos avanzar, que nosotros queramos tener éxito, vencer, ganar. Es algo bello que Dios ha puesto en nosotros. El problema es que buscamos la victoria, buscamos vencer, tener éxito en la vida, desconectados de Él. Y entonces eso nos produce una insatisfacción. Alguien gana continuamente y cuando deja de ganar ya no es nadie. El otro día Rafa Nadal anunció que no compite en Roland Garros. Y parece que Rafa Nadal ya no es nadie. Un montón de críticas. Pero el tipo lleva 20 años ganándolo todo. Eso ya no vale. Hay que seguir ganando. El Madrid el otro día ya no vale. El Barcelona gana. Cuando no gana, mal. Pero pasa continuamente en la vida. Ahora, ¿cómo gestionamos el éxito? ¿Cómo gestionamos? ¿Qué es verdaderamente ganar? Todo cuanto somos en esencia, cuando está desconectado de Dios, todos los impulsos que Dios ha puesto en ti, las emociones, los sentimientos, los ha puesto Él, son buenos, pero no funcionan desconectados de Él. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, se nos enseña constantemente a tener confianza en nosotros mismos, a idear nuestros planes y a establecer nuestras propias metas. Se nos enseña a negarnos a la idea del fracaso. Se nos enseña a tener una opinión inflexible sobre las cosas, con respecto también a nuestra vida y a nuestros propios propósitos. Todo esto, hay una maraña alrededor y cada vez es más intensa de medios de comunicación, ahora las redes sociales, que te están constantemente diciendo cómo tienes que ser, cómo debe ser la cultura, hacia dónde tenemos que ir en los institutos, universidades. Todo en nuestra cultura occidental nos habla igual que la cultura de Egipto le hablaba a Moisés durante la crianza, cuando fue criado en el palacio del faraón. De una manera muy similar, pero la escuela de crecimiento de Dios para Moisés
fue muy diferente a esa. La escuela de crecimiento de Moisés se llamó desierto. En el desierto Moisés aprendió no a confiar en sus propias facultades, sino a confiar en Dios. En el desierto Moisés aprendió a permitir que Dios fuera quien establecía el plan de su vida. Y también aprendió a hacer cualquier cosa que Dios le pidiera que hiciera. Aprendió a obedecer a Dios. ¿Y quién es el mayor ejemplo de esto? El mayor ejemplo de esto es Jesús. Por supuesto, es Jesús. ¿Sabes que Jesús era Dios? Pero Él es el modelo perfecto de confianza, de fe en Dios, porque Él le dijo a sus discípulos, aún siendo Dios, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero fíjate lo que dice, escuchadme bien lo que os voy a decir. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esto está en Juan 14, del 9 al 11. O sea, Jesús estaba viviendo de acuerdo con el plan de su Padre. Y esto es lo que Dios desea para Moisés también. Ay, por eso lo lleva al desierto. Pero ¿sabes qué? Es lo que también desea para ti. Es lo que desea para nosotros. Alguien dijo una vez, un alma nace de nuevo en un momento. Nacer de nuevo es poner tu fe en Jesús, creer en Jesús. Crees en Él, crees que es el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que vivió 33 años sin pecado, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día. Lo crees por la fe. Inmediatamente naces de nuevo. Entonces alguien dijo, nacer de nuevo es un instante, pero llegar a ser un cristiano maduro requiere toda una vida. Y esa vida es una vida llena de procesos en los cuales vamos creciendo. Entonces el nuevo nacimiento tiene lugar instantáneamente. La madurez requiere tiempo y proceso. Y a veces el proceso va a contracultura. Yo veo como cualquier adversidad, sobre todo en los más jóvenes. ¿Sabes por qué los más jóvenes no saben qué hacer con su vida? Y algunas veces vemos los índices de suicidio que hay. No es porque no quieran vivir, es porque no saben vivir. Nadie les ha dicho. No se han conectado con la fuente de vida que le da sentido a todo. No sé si has estado viendo alguna vez la tele con interferencias. ¿Te ha pasado? ¿Os acordáis del Canal Plus? ¿O soy muy viejo yo? ¿Alguien se acuerda del Canal Plus cuando estaba codificado? ¿No? Que se veía ahí, te ponía a ver el fútbol y veía una... ¿Quién está atacando? Y te... ¡Oh, no, chacho, que ha marcado el equipo contrario! Ah, perdón, porque no veía bien, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando de repente la imagen se ve nítida? ¡Pum! Lo ves claro. Y eso es lo que nos sucede con respecto a Dios. Estamos intentando ver, pero no vemos hasta que Él nos revela el verdadero propósito de todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Entonces, a veces yo veo cristianos luchando para llegar a alcanzar lo que les parece que quizás es lo máximo. Y no solamente en su profesión o en la escala social, sino también en lo que parece que debe ser su ministerio dentro de la iglesia. También hay otros clientes que... Perdón, otros clientes. ¿Qué estaré pensando? Me ha salido la vena de comercial, ¿no? Cuando era comercial hace unos años. Hay otros cristianos que han dejado de luchar. Han dejado de luchar por alcanzar nada. Yo veo muchos cristianos que están cómodos, acomodados. Yo lo llamo conformismo. Una especie de cristianismo a la medida de cada uno. Un cristianismo a la carta, donde yo soy el centro y Jesús o Dios es algo más en mi vida, que es una especie de benefactor que está ahí para cuando yo lo necesito, yo quiero, cuando yo. Entonces, es un cristianismo hecho a la medida, ¿no? Suena un trueno, ¡pum! ¿Dónde es fiesta? ¿Qué? ¿Dónde es fiesta? No, que hoy es domingo, hay que leer. No, pero ¿dónde es fiesta?
Un cristianismo donde Dios es algo más, algo que consumo, pero no es mi vida. Ojo, cuidado, porque esto, sin darnos cuenta, se puede introducir en nuestra vida. Vivir un cristianismo un cristianismo donde nos podemos olvidar de quién es el rey y convertirnos nosotros en nuestro rey, propio rey, el que dice cuándo, cómo y dónde. Y sabes, ese cristianismo te va a dejar insulso. Nunca vas a poder alcanzar un ministerio sobrenatural, ni aquello que Dios tiene con tu vida, si vives ese tipo de cristianismo. Serás salvo, irás al cielo, pero te habrás perdido lo mejor. Y cuando llegues allí te dirá el Señor, todo esto es lo que tenía para ti, y tú dirás, ¿qué dices? ¿Sí? ¿Todo eso querías hacer conmigo? Sí, pero yo no obligo a nadie. Aquí estás, entra al cielo y disfruta de la eternidad conmigo, pero qué pena, oye, que no pudiste cumplir ese ministerio que tenía para ti, porque decidiste vivir tu vida a tu manera, como Frank Sinatra, ¿no? ¿Conocéis la canción de Frank Sinatra? Frank Sinatra. No, Frank Sinatra. ¿No habéis conocido esa canción? My Way, a mi manera. ¿No? Dile al que tienes al lado, seguir a Cristo no puede ser a mi manera. Tiene que ser a su manera. Luego hay cristianos que se detuvieron en su camino hacia la madurez. De repente no pudieron superar algo, un trauma en su vida. Algo que fue un proceso del cual no pudieron levantarse. No pudieron superar algo que quizá no salió como ellos esperaban y se quedó una gran interrogación en su vida sin contestar, y eso detuvo el propósito que Dios tenía, ese ministerio sobrenatural, quizá la pérdida de un ser querido, quizá una ruptura, quizá la pérdida de un trabajo, quizá la pérdida del ministerio ansiado, o que el ministerio no era como ellos pensaban, porque lo habían idealizado y de repente se detuvieron, se pararon en el camino al crecimiento, detenidos por años y se han conformado también, se han acomodado. Hay otros cristianos que no están satisfechos nunca. ¿Conoces de esos también? Juntan, ganan, acumulan, amontonan. Están como preparando su currículum espiritual, como para luego presentarle al Señor una larga lista de logros. Ahí llegar al Señor y decir, mira todo lo que he hecho por ti, Señor. Pues ni una cosa ni la otra. Porque la obra de Dios, a través del quebrantamiento, nos llama a no acumular, sino más bien a desechar, a ser gente que da en vez de que recibe. A no vivir solamente por nosotros mismos, pensando solamente en esta dimensión natural, sino a vivir para un propósito eterno, un propósito mayor que nosotros mismos, a vivir por y para Él. Eso es la esencia que te va a completar. ¿Sabes? Hemos sido diseñados para un ministerio sobrenatural, lo creas o no. La desgracia es que la gran mayoría no lo consigue. Y por eso hay muchos cristianos frustrados que viven sin gozo, que viven sin contentamiento. ¿Por qué? Porque algo detuvo su desarrollo. Quizás algo de lo que te acabo de mencionar. Entonces, para poder desarrollar el ministerio sobrenatural, Dios nos llama a deshacernos muchas veces de rasgos, incluso de nuestro carácter, de hábitos que no están siendo saludables en nuestra vida, a renunciar quizá al deseo de aquella meta y finalmente a despojarnos de todo egoísmo para que podamos decir todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo es de Dios. Y Dios está en mí y yo estoy en Él, como dijo Jesús. Eso es lo único que importa, exactamente igual que dijo Jesús. Ahora, Josué, ¿dónde está el balance? ¿Dónde está el balance? Porque, claro, me hablas de que algunos se conforman y no hacen nada y luego hay otros que hacen mucho, como que quieren presentarle un currículum a Dios de todo lo que han hecho, ¿no? Bueno, yo solo encuentro el balance personalmente en dos palabras.
tenemos que fluir en el contentamiento y en el inconformismo a la vez, para poder seguir avanzando en nuestro camino a la madurez. ¿Qué quiero decir? Contentamiento. Tú hoy y cada día de tu vida tienes que estar contento con todo lo que Dios te ha dado, agradecer a Dios por todo lo que tienes, todo lo que te ha dado, y al mismo tiempo tienes que moverte en el inconformismo. O sea, no conformarte en cómo estás ahora, sino seguir recibiendo todo lo que Dios desea para tu vida, para que tú puedas lograr alcanzar ese ministerio. Eso es lo que a mí personalmente me mantiene vivo, lo que me mantiene expectante, lo que me mantiene en constante crecimiento. Estoy contento con lo que tengo, doy gracias a Dios por todo lo que tengo, doy gracias a Dios por la familia que tengo, por el hogar que tengo, doy gracias a Dios por todo, pero quiero, y no me conformo, quiero ser una mejor familia. ¿O es que lo hemos alcanzado? Quiero tener que mi relación es bella y hermosa con mi esposa, pero quiero que sea aún mejor. Quiero que crezcamos con mis hijos. Por supuesto, lo extrapolo a la iglesia. Estoy contento con lo que Dios está haciendo en medio nuestro, pero quiero más. ¿Entiendes, verdad? Entonces, siempre con un agradecimiento y contentos. Porque el que no vive con contentamiento es ese que está siempre en esa zozobra. Pero al mismo tiempo, no conformándonos. Porque cuando nos conformamos nos detenemos. Y cuando nos detenemos, camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. La corriente de este mundo, esa cultura, te lleva. Entonces, el proceso de madurez espiritual en nuestra vida, ¿cómo es eso? Dios no tratará con nosotros de la misma manera que trató con Moisés, pero lo va a hacer de una forma muy similar a como lo hizo con Moisés. Y yo quiero hacerte, hermano, estas preguntas me las he hecho yo y bueno, es una pregunta para todos, también para mí, pero quiero hacerte una pregunta. Varias preguntas. ¿Estás preparado? ¿Tienes bolígrafo? ¿Qué es lo que Dios quiere quitar de tu vida? ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando oyes la palabra quebrantamiento? O sea, ¿en qué área crees tú que Dios te está quebrantando? ¿Qué hay entre ti y una entrega total con Dios? ¿Qué es aquello en lo que confías más que en Dios? ¿Qué es lo que amas más que a Dios? Hay que ser honesto para contestar estas preguntas. Y ¿sabes? Todos tenemos una comprensión intuitiva de lo que Dios desea quitar de nuestras vidas. Quizás no lo puedes expresar, no estás en condiciones de expresarlo, porque nos daría quizás a muchos de nosotros vergüenza, pero generalmente tú y yo podemos identificar aquello de lo que tenemos que prescindir. O aquello que más tememos perder. Y si no es así, tendrás que meterte en la búsqueda con Dios para que Él te revele qué es eso. Por ejemplo, verás cómo vas a entender un poquito más. Debemos amarnos los unos a los otros, ¿a que sí? Miguel, tú tienes que amar a Belén. Belén, tú tienes que amar a Miguel. Ruth, yo te tengo que amar. Tú me tienes que amar, ¿vale? Debemos amarnos los unos a los otros. Debemos valorarnos los unos a los otros. Pero nunca debemos amar a alguien más de lo que amamos a Dios. Y esto puede presentar algo que esté entre Dios y yo. Entre Dios y nuestra entrega total. ¿Cuántos jóvenes, porque se enamoraron de la persona equivocada, han dejado a Dios y se han alejado de Él? ¿Cuántos jóvenes han destrozado el propósito que Dios tenía con su vida porque amaron y valoraron más una relación que a Dios? O cuando amamos más a nuestros hijos. ¿Sabes que desconectado de Dios nunca vas a poder amar a tus hijos de la manera correcta?
Y a veces pensamos que los estamos amando más, porque le estamos dando más atención a ellos que incluso a Dios. Pero luego cuando crecen, te das cuenta de que cometiste un error, porque lo mejor que puedes hacer es amar a Dios con toda tu fuerza y que tu hijo y tu hija te vean amarlo a Él sobre todas las cosas. Es difícil, ¿verdad? ¿Comunico? Por supuesto, debemos trabajar diligentemente en nuestros trabajos. Tenemos que hacer un buen trabajo, pero nunca debemos valorar nuestro trabajo más de lo que valoramos nuestra relación con Dios. No puede ser que trabajes 7 días a la semana. Tú tienes que dedicarle un día a Dios a la semana. No vale todo por trabajar. Lo siento. Y tenemos que ser diligentes, el trabajo nos dignifica y tenemos que ser grandes trabajadores y tenemos que ser buenos trabajadores, pero el trabajo no puede ser más importante que nuestra relación con Dios. Porque si no, no hay ministerio sobrenatural. Tenemos que servir a los otros y comunicar a Cristo, predicar a Cristo, pero nunca debemos valorar ni siquiera nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios y a los demás más de lo que valoramos nuestra relación con Dios. ¿Sabes que hay muchos pastores que están frustrados? Porque se han dado cuenta que lo único que hacen es predicar, ganar almas, intentar ganar almas, pero no tienen relación con Dios. Y llega un momento en que dicen, lo perdí todo. Hace unos años, año y medio, 2, me pasó algo similar a mí, me di cuenta, por eso me vino también la pandemia. Porque me di cuenta que estaba sirviendo al Señor, sí, pero estaba como cuando estás trabajando para un jefe. El problema es que en el ministerio el jefe es tu padre. ¿Tú entiendes de eso, Toñi, verdad? Cuando el jefe es tu padre. Yo sé que los que han tenido un jefe, a su padre como jefe, pueden entender mejor esto, ¿no? Yo he tenido a mi padre como jefe muchos años. Y me he dado cuenta muchas veces en mi vida que mi caminar con mi padre, que mi padre era mi jefe, pero a veces se me olvida que era mi padre. Entonces, en ese caminar en nuestro ministerio, donde vamos a Dios, Dios, dame, que tengo que darle a la gente, Dios, va. Y estamos en el negocio, como dice Jesús, en los negocios de mi Padre. Estamos en el negocio porque Dios nos ha honrado a llamarnos al ministerio, estamos sirviéndole, estamos trabajando para Él. Pero qué bueno es que no perdamos la relación padre-hijo. Que no tengamos esos momentos. Sin eso no somos nada. Entonces, ¿sabéis uno de los mayores problemas que veo? El mayor problema que veo muchas veces es que le pedimos a las personas o a las cosas que nos ofrezcan lo que únicamente Dios nos puede dar. Tú y yo hemos sido diseñados para adorar. Por eso constantemente estamos adorando algo. Aunque tú creas que no, estás adorando algo. O adoras a tus hijos, o adoras a tu pareja, o adoras tu trabajo, o adoras el Madrid, o adoras el Barcelona, o adoras una afición. Constantemente, porque hemos sido diseñados para adorar. Entonces estamos pretendiendo que esas cosas nos den lo que únicamente Dios nos puede dar. Solo Dios puede llenar el vacío que pretendemos llenar con todo lo demás. Y a veces lo pretendemos llenar con una relación, lo pretendemos llenar con un trabajo, con el éxito que buscamos, lo pretendemos llenar con nuestro ministerio, con nuestros logros, con nuestras aficiones. Por eso nos venimos abajo tan rápidamente en muchas ocasiones. Entonces una ruptura con la que fue tu pareja hace que no vuelvas a levantar la cabeza en tu vida. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para adorar. Entonces, lo que ordena toda nuestra vida es cuando ponemos a Dios en el lugar que le corresponde. Entonces eres una persona equilibrada, que sabe vivir con contentamiento y con inconformismo al mismo tiempo, pero que también sabe amar a los demás y sabe superar las pruebas y los procesos y se convierte en una persona madura, en alguien que brilla con una luz que es la luz que este mundo y la sociedad necesita. Amén. Entonces, Dios nos quebrantará y nos va a cambiar y nos va a hacer crecer hasta que alcancemos esa madurez, sin importar cuánto tiempo le lleve o cuán difícil sea. Lo que le interesa a Dios no es tanto el proceso, sino quitar los obstáculos para que alcancemos esa madurez. Ahora, ¿cómo es la preparación para el ministerio sobrenatural?
pues Dios, como he dicho antes, utiliza el quebrantamiento para preparar a una persona para ese ministerio sobrenatural. El ministerio sobrenatural está reservado para las personas espiritualmente maduras. Y no permitas que la palabra ministerio te confunda. Porque cuando oímos ministerio parece que, ¿no? Todos los cristianos estamos llamados al ministerio. Dile al que tienes al lado, tú estás llamado al ministerio. Porque la palabra ministerio quiere decir servicio. Ministerio es servicio. Una palabra como ministerio, no, o ministro, que está tan devaluada, ¿por qué? Porque a los políticos le llaman ministros, ¿no? Y como lo están haciendo tan bien, pues parece que está devaluada esa palabra, ¿no? Pero al fin y al cabo un ministro es alguien que sirve. Y ¿sabes? No estoy hablando que sea un servicio necesariamente a tiempo completo en la iglesia. No estoy hablando de eso. ¿Sabes? Una vez me llamó mucho la atención porque se acercó una hermana y me dijo, pastor, yo solo soy una esposa y una madre. Y dije, wow, ¿solo? ¿Has dicho solo? No, porque estaba así un poquito frustradita porque ella decía, pues, y luego estaba en el grupo de intercesión, estaba en el grupo de limpieza, estaba en todo, en la iglesia, en todo lo que podía estar, pero vino al despacho, recuerdo en un momento y dice, pastor, es que yo solo soy una esposa y una madre. Y cuando me dijo eso, digo, wow, ¿solo? Tú, querida, tienes uno de los ministerios más importantes que existen. ¿Puedes nombrarme tú alguna responsabilidad más grande que la de criar hijos que amen a Dios y que sirvan a Dios? ¿Puedes nombrarme un ministerio que requiera más sabiduría, más fe, más paciencia, más amor de Dios que ser esposa de tu esposo y madre de tus hijos? Piensa tan solo en los atributos que tú necesitas para que tus hijos crezcan teniendo un corazón inclinado hacia Dios. Piensa en todos los sacrificios, en toda la sabiduría que tienes que tener para que tus hijos amen al Señor. ¿O no es difícil? Piensa el sacrificio, el tiempo, las habilidades, el conocimiento y la comprensión que debe tener una madre para criar a sus hijos en Dios. Dile al que tienes al lado, nunca subestimes el ministerio de las madres. ¿Te imaginas que la madre de Moisés hubiera dicho, yo no tengo un ministerio? Cuando iban a matar a todos los bebés y ella ideó un plan para salvar a Moisés, ¿te imaginas que ella hubiera dicho, yo no tengo ningún ministerio? Egipto, el mundo, ha dicho que va a matar a mi hijo. Que Jocabet hubiera reaccionado así, diciendo, bueno, es lo que hay. Pues sabes, hay muchas madres cristianas que se conforman y no luchan por sus hijos. Y Egipto se los lleva. Pero nosotros no somos de esos. Amén. Jocabet, la madre de Moisés, dijo, yo tengo un ministerio. Y su ministerio fue uno de los más grandes de la historia. Idear una manera en la que su hijo sobreviviera y criarlo de tal forma que se hiciera cargo de Israel después. Porque ¿sabes quién amamantó a Moisés? ¿Y quién lo crió sus primeros 5 años de vida? Yo estoy seguro que en esos 5 años ella encendió en Moisés la llama básica de la fe en Dios. Esa fe en Dios que nunca abandonó a Moisés y que Dios inflamó, convirtiéndola en un fuego abrasador muchos años después en una zarza. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tiene un ministerio. Dios te ha hecho nacer en un lugar. Él tiene un área diseñada específicamente para que tú puedas utilizar plenamente todos los talentos, los dones y todas las habilidades individuales que Él te ha dado. Dios nos ha colocado también en un tiempo específico. Tú no naciste en el siglo pasado, ni naciste en la Edad Media, naciste aquí, ahora. Él te ha puesto en un lugar, en un tiempo único, y te ha situado entre personas específicas para que tú seas una luz, para que tú lleves a cabo un ministerio, para que Dios pueda usarte en cualquier lugar. Y para eso es necesario crecer.
Crecemos espiritualmente ¿para qué? Para poder ministrar a otras personas con profundidad, con amor, con misericordia, con generosidad, con el carácter de Jesús. Dios hizo que Moisés madurara espiritualmente para que él pudiera liberar a su pueblo de la esclavitud y para que pudiera conducirlo a la tierra en donde podrían vivir en la plenitud de todas las promesas que Dios les había hecho. Dios le dio a Moisés un ministerio sobrenatural y nosotros estamos llamados también a un ministerio sobrenatural. Y quizá desde que te dije el título estás preguntándote por qué utilizo la palabra sobrenatural para describir el ministerio. Bueno, la utilizo porque si el ministerio es real, es sobrenatural. Es decir, es un ministerio que está inspirado por Dios y está dotado del poder de Dios. Por eso es sobrenatural. Como he dicho antes, ministerio quiere decir servicio. Cualquiera puede ministrar a las necesidades de otra persona, pero para poder ministrar de una manera sobrenatural necesitamos hacerlo bajo la directa intervención de Dios que se involucra en la acción que estamos haciendo. El ministerio sobrenatural requiere del poder del Espíritu Santo. Ahora, un ministerio sobrenatural no necesariamente significa que tengamos que levantar a los muertos o hacer grandes milagros de sanidad. No. Por supuesto, eso también es un ministerio sobrenatural y ojalá que Dios se manifieste, ¿verdad? Haciendo señales y prodigios en medio nuestro para que muchos puedan creer en Él. Yo quizá no necesito esas señales para seguir a Jesús, pero quizá hay gente que necesita esas señales para seguir a Jesús porque todavía no tiene una relación con Dios. El otro día me decía alguien, un joven que está ahí luchando, ¿no? Que le tira al mundo y le tiran las cosas de Dios, está ahí así, ¿no? Como hemos estado todos. Y me decía, claro, pastor, es que si me pierdo mi juventud, digo, ¿cómo perder tu juventud? ¿Entregársela a Jesús es perder tu juventud? ¿Tú crees que sí? No sé, pero es que la fiesta, tal. ¿Y si luego todo es mentira? Es que no sé. Pero al mismo tiempo siento a Dios, pero yo me río porque ¿quién no tiene esa lucha? ¿Verdad? Pero ¿sabes algo? Yo le dije al joven, digo, mira, te voy a decir algo. Imagínate que ahora se me aparece Jesús y me dice, mira, Josué, era todo una broma. Os voy a salvar a todos al final. ¿Sabes? No cambiaría mi vida. En absoluto. O sea, no cogería al día siguiente y diría, bueno, que al final nos va a salvar a todos. Pues ahora me voy a ir a drogarme, me voy a ir de fiesta, me voy a ir para allá, me voy a ir para acá. No. Seguiría sirviéndole, adorándole, porque esa es la verdadera vida. Ahí es donde está nuestra plenitud. O sea, el hecho de que Dios los salvara a todos o no los salvara a todos al final, eso está en su potestad, que haga lo que Él quiera, pero no va a cambiar mi vida porque yo tengo una relación con Él y no puedo vivir sin esa relación. He encontrado la esencia de la vida, de lo que es vivir de verdad, como Dios quiso que viviéramos al principio, antes del pecado. ¿Comprendes? Entonces, un ministerio quizá, muchas veces pensamos que es algo sobrenatural, pero un ministerio puede ser cuidar tu negocio, aquello que Dios te ha puesto en las manos a administrar, haciéndolo bajo los principios espirituales que Dios nos ordena en su palabra. Un ministerio puede ser criar una familia santa, criar a tus hijos, como he dicho antes. Un ministerio es predicar el evangelio desde aquí, por supuesto. Algunos de vosotros, quizá los más jóvenes, podéis ser usados o no tan jóvenes en predicar el evangelio un día desde un lugar, o tiene un ministerio dentro de la iglesia, un pastorado, algo, no sé. Leo, a lo mejor tú eres pastor de mayor. Tú estás ahí diciendo, ¿cómo? Espérate que me termino de comer esta uña y lo digiero, pastor. Quizás es predicar el evangelio, o también quizás es de manera personal, predicando el evangelio a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. A lo mejor es adorar y cantar, tienes una gran voz y puedes hacerlo aquí en la iglesia. O puedes tocar un instrumento, pero no solamente eso, quizás tu llamado es a enseñar, a ser una buena profesora, un buen profesor en la escuela, en un instituto, o trabajar en un hospital, de enfermero, de médico,
o en un ayuntamiento de funcionario, no sé, trabajar en Mercadona, en La Lonja, cualquier otra clase de actividad que podamos nombrar, se puede realizar como un ministerio sobrenatural siempre que lo hagamos para la gloria de Dios y siempre que invitemos al Espíritu Santo a obrar a través de nosotros en medio de todas esas personas para ayudar a los demás. Toda cosa que hagamos que implique tocar una vida se puede convertir en un ministerio sobrenatural si dependemos de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Sí, Tamara, ahí en los perfumes del Mercadona tú puedes bendecir a un montón de gente. ¿Cuánta gente pasa por al lado tuyo al día? Toñi, en La Lonja. ¿Quién más? A ver. Miguel. Ernesto, puedes venderle un camión. Y no solamente eso, sino que le puede tocar su vida. ¿Entiende lo que digo, verdad? Quiero destacar varios aspectos del ministerio sobrenatural. Primero, el ministerio sobrenatural tiene un objetivo. El ministerio que Dios nos da tiene un objetivo. Dios siempre tiene un objetivo en mente cuando nos llama a un ministerio sobrenatural específico. Dios le habló a Moisés en la zarza ardiente diciendo: quiero que te presentes ante Faraón y le digas que deje ir a mi pueblo. ¿Fue específico Dios? Ese era el objetivo del ministerio de Moisés. Segundo, el ministerio sobrenatural requiere confianza, fe activa. O sea, la misión que Dios le encomendó a Moisés, a ver cómo te lo explico, era gigantesca, era pasmosa, era impresionante. O sea, Moisés inmediatamente cuando cuando Dios se aparece en la zarza le dice: quiero que te presentes delante de Faraón para que le digas que deje ir a mi pueblo. O sea, Moisés inmediatamente buscó la manera de salir de aquello, de escaparse de eso. En esencia lo que dijo: has elegido a la persona equivocada. Le dijo a Dios que él no podía hablar en público, que no podía cumplir con el objetivo y le pidió a Dios que se buscara a otra persona. Finalmente Moisés se rindió, no solamente a Dios, sino a ese ministerio que cayó sobre él, a esa encomienda que Dios había puesto delante de él. Y ¿sabes? Esto es lo que más me ministra de Moisés. En todas las Escrituras no se puede encontrar una declaración más humilde que esta. Dios, no puedo hacerlo. Y la que tienes al lado, es real, no puedes hacerlo. Y ¿sabes? Ese no puedo hacerlo es la condición que Dios está buscando en cada uno de nosotros para poder hacerlo. Esa es la condición en la que Dios desea que estemos. No podemos hacerlo, pero mientras confiemos en Dios, Dios sí puede hacerlo a través nuestro. Me gusta mucho la frase esta de Hudson Taylor. Él fue el primer misionero que fue a China, casi nada. Pero fijaos esta frase, dice: no cargues solo con ninguna preocupación. Tan solo una preocupación es mucho para ti. La obra es mía nada más, la tuya en mí descansar. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, el ministerio que Dios nos pone en las manos es mucho más grande que nuestra capacidad. Solamente podemos llevar ese ministerio a cabo con la capacidad de Dios. Por eso es sobrenatural, porque depende de Él, no depende de nosotros. ¿Qué declaración más poderosa la de Moisés? Yo no puedo. ¿Cuántas veces he dicho, no puedo, Señor? ¿Y tú? No puedo con esta situación. No puedo con mi hijo que no se convierte, que camina lejos. No puedo con esto. Moisés había sido quebrantado y se había convertido en el hombre más humilde de la tierra. Y Dios nos llama a nosotros a tener esa actitud, a permanecer en esa posición de fe y de humildad, reconociendo que no podemos sin Él. Eso va contra cultura, ¿verdad? Una cultura donde dice, empodera al hombre, ¿no? O sea, Dios nunca le dio a Moisés la libertad de dejar de confiar en Él. Nunca le dijo, bueno, Moisés, una vez confiaste en mí, tuviste fe en mí, así que yo sé que siempre vas a tener fe en mí, siempre vas a confiar en mí. Si no pones tu fe en mí no pasa nada, lo vas a hacer de todas formas. No, nunca le dijo eso. Nunca le dio la oportunidad. Por el contrario, la fe de Moisés fue desafiada una y otra vez.
Cuando había hecho algo impresionante, al día siguiente tenía que volver a hacer algo impresionante. O sea, ¿por qué fue desafiada una y otra vez la fe de Moisés? Para que él pudiera ver su incapacidad. ¿Por qué? Porque cuanto más intensas se volvían las plagas, mayor era la necesidad que tenía Moisés de confiar y de poner su fe en Dios, de depender de Dios. ¿Sabes? Hay una película que lo expresa muy bien. No sé cuál es, pero es como se refleja eso que podía sentir Moisés, de decir, madre mía, ayer fui y convertí las aguas del Nilo en sangre y no se convence el faraón y sigue en su terquedad y ahora el Señor me vuelve a desafiar, tengo que volver a ir delante de faraón. ¿Me entienden, no? Cuanto más difíciles eran los desafíos, cuando también Israel dejó Egipto y estaban en el desierto, mayor era la confianza que Moisés tenía que tener en Dios. Cuanto más crecemos en nuestro ministerio, más dependemos de Dios. Cuanto más crecemos en el ministerio, más dependientes somos de Dios. Cuanto más se prolongan los años en el desierto, mayor es la necesidad de confiar en Dios. El ministerio es sobrenatural porque si fuera natural lo haríamos nosotros sin necesidad de Dios. Y sabes, muchas veces pienso y veo, y hablo con vosotros y con otros hermanos y veo que hay muchas veces que decimos, no puedo. Hay tantas circunstancias y situaciones en nuestra vida que estamos diciendo, yo no puedo. Y es verdad que no puedes. Y sabes, Dios te está diciendo, sé que no puedes, hijo mío, sé que no puedes, hija mía, pero yo puedo en ti. Y eso es lo que el quebrantamiento hace, nos lleva a esa posición de darnos cuenta de que no somos nada sin Él, de que no podemos sin Él. Nos hace dependientes de Dios. Entonces es cuando Dios dice, este está listo, esta está lista para lo que yo quiero hacer con Él. Una y otra vez nos llama a una posición de absoluta entrega, de absoluta confianza, de absoluto sometimiento y de absoluta entrega a Él. Dios es el que también le da poder al ministerio sobrenatural que nos entrega. A veces leemos la Biblia muy rápido, pero ¿te imaginas cómo se sintió Moisés cuando escuchó cuál era el objetivo del ministerio que Dios le daba a su vida? Imagínate un poco. O sea, yo me imagino a Moisés oyendo a Dios diciendo, ¿yo? ¿Un pastor de ovejas aquí en Madián? ¿Me estás pidiendo que vaya delante de Faraón? Ante el gobierno que ha estado buscando mi vida porque maté a un egipcio, para decirle que deje ir a los esclavos que están sirviendo a toda la nación. O sea, me estás pidiendo que yo organice 3 millones de personas para que abandonen el único hogar que han conocido para llevarlos a una tierra que no conocen. O sea, el objetivo de Dios para el ministerio de Moisés era tremendo, era muy complicado. No importa cuál sea el ministerio sobrenatural para el cual Dios nos llame, seguro que te parece algo imposible. Porque se trata de eso, de que parezca imposible. Porque no podemos. Dime la verdad, ¿hay cosas que te parecen imposibles en tu vida? ¿Que están ahí por años? ¿Verdad que sí? Hay muchas cosas que parecen que son imposibles, pero son parte de nuestro ministerio. Y no podemos detenernos. No importa cuál sea el ministerio que Dios tiene para ti, aquello a lo que te ha llamado seguramente te va a parecer algo imposible, algo monumental, pero eso es parte del plan de Dios. Porque si fuera sencillo, lo harías tú solo. Por eso Dios desea que dependamos totalmente de Él para lograr su objetivo. Amén. Si pudiéramos llevarlo a cabo, el ministerio por nuestras propias fuerzas y de acuerdo con nuestra propia sabiduría, no necesitamos a Dios para eso. Pero fijaos lo que le dijo Dios a Moisés. Yo los voy a liberar. ¿Qué dijo? Dijo, Moisés, tú los vas a liberar. O dijo, yo los voy a liberar. O sea, Moisés era quien debía hablar con el faraón, pero Dios era quien iba a liberarlos. O sea, Dios envía a Moisés delante del faraón
solamente con una cosa. ¿Qué llevaba Faraón? Una vara de pastor. La vara era un símbolo de la presencia de Dios. Y también era un símbolo de a qué se dedicaba. ¿Qué era Moisés? Pastor. ¿Y qué le dijo el Señor cuando transformó esa vara en un símbolo de su presencia? Le dijo a Moisés, Moisés, cuando le decía que no podía, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Con la vara. Entonces, hoy Dios te dice, ¿qué tienes en tu mano? No, yo trabajo en los tomates. Ahí yo quiero desarrollar un ministerio contigo. ¿Qué tienes en tu mano? No, yo soy mecánico. Ahí. ¿Qué tienes en tu mano? No, yo soy profesora. Ahí. Entonces, ahí yo voy a estar contigo. Moisés había sido despojado completamente de cualquier capacidad, dependía de Dios. Había sido reducido a una posición de completa dependencia de Dios. Si Dios no obraba en la forma que Dios había dicho, nada iba a suceder. Era Dios quien iba a liberar a Israel de la opresión de Egipto. Entonces, la vara en la mano de Moisés era sobrenatural porque Dios la hizo sobrenatural. Los milagros que se desarrollaron cuando Moisés extendía la vara no tenían nada que ver con Moisés, salvo en que Moisés era obediente al hacer lo que Dios decía que hiciera con la vara. Pero ¿sabes? Moisés no fue quien convenció a Faraón. Moisés no separó las aguas del Mar Rojo. Moisés no proveyó el maná ni el agua de la peña. Moisés no marcó el camino a través del desierto. Fue Dios quien lo hizo. Y quizás tú estás pensando, no puedo, pero Dios sí puede. Dios asumió toda la responsabilidad por las consecuencias de sus acciones y por todas las necesidades que Israel tenía. Moisés solamente tuvo que obedecer lo que Dios le decía que hiciera. Hermano, en eso yo descanso y en eso tienes que descansar tú, en obedecer a Dios. Porque si obedecemos a Dios vamos a ver que lo imposible se hace posible. Porque la obediencia desata el poder de Dios y hace que el brazo de Dios se mueva en favor nuestro. Amén. Entonces, muchas veces queremos que Dios obre, pero no somos capaces de obedecer a Dios. Yo me di cuenta hace años de que mi ministerio no es ser pastor, aunque lo soy, ni maestro de las Escrituras, ni por supuesto apóstol. Mi ministerio es ser obedecedor. Solo tenemos que obedecer. Él hace el resto. Amén. El ministerio sobrenatural imprescindiblemente sigue ese modelo. Da igual cuál sea tu ministerio, si es ser una madre, un padre, si es ser un pastor, si es trabajar, tener una empresa. El modelo es ese. Nosotros podemos plantar la semilla, pero es Dios quien la hace nacer. Nosotros podemos proveer los vendajes y los medicamentos, pero es Dios quien sana. Nosotros podemos orar incesantemente por nuestros hijos, por nuestro ministerio, pero es Dios quien hace el milagro. Nosotros hacemos nuestra parte, pero Dios después hace la parte que solamente Él puede hacer. Nosotros hacemos lo posible, pero Él hace lo imposible. Amén. ¿Tú te imaginas la logística para guiar semejante cantidad de personas desde Egipto hasta Canaán? 3 millones de personas. Y yo veo cómo me pongo de nervioso cuando tengo que organizar una comida para 100. Ayer fuimos al cumpleaños de mi madre. Y éramos, ¿cuánto? 30, ¿no? Personas, entre todos. Y ya toda la logística que hay que armar para una simple comida. Y Moisés necesitaba motivarlos para que salieran. ¿Qué me dices de la comida? 3 millones, nos vamos, venga, vámonos. No, pero ¿y la comida, el agua, los suministros que se necesitan para la travesía en el desierto? ¿Y el equipaje que hay que llevar? ¿Cómo controlar y organizar toda esa multitud
¿Qué me dices de los que estaban enfermitos, de los más viejitos, de los que estaban reticentes a irse, de los ancianos, de los bebés? Yo creo que la vida de pastor en el desierto, allí en Madián, con su suegro Jetro, era más atractiva para Moisés que esta nueva vida, ¿o no? Ahora mira lo que dice el Señor. Éxodo 3, 12 y 22. Le dice Dios a Moisés, yo, ¿quién? Yo estaré contigo. Yo haré que los ancianos de Israel te escuchen. Yo extenderé mi mano y heriré a los egipcios con todas las maravillas que realizaré delante de ellos. Después de esto el faraón te dejará ir. Haré, ¿quién? Yo haré que los egipcios tengan una disposición favorable hacia este pueblo, de tal manera que cuando se vayan no irán con las manos vacías. Y Dios te dice hoy, mi hermano, mi hermana, yo lo voy a hacer. Amén, dale un aplauso al Señor. Yo lo voy a hacer. Yo soy quien lo hará, mi hermano, mi hermana. El Señor te dice hoy, yo soy quien lo hará. Yo voy a llevar a cabo la tarea. Tú harás lo que yo te digo que hagas y yo seré quien lleva a cabo la obra. La provisión y el poder para realizar aquello para lo cual Dios nos llama reside solamente en Dios. Dios imparte su poder a través de nosotros para lograr el objetivo y el propósito que tiene. Ahora, el ministerio sobrenatural es importante que sepamos que afecta a otros. ¿Sabías eso? Solamente Dios pudo hacer madurar espiritualmente a Moisés. Esta misma afirmación también es válida para la vida de todos los israelitas en conjunto. Solo Dios pudo quitar a Egipto del corazón de esa gente. Y con ese fin Dios les dio la ley. No solamente les dio la ley, sino que se las enseñó, los guió también a través del desierto, los protegió de sus enemigos y los alimentó con maná. Dios invadió cada aspecto de sus vidas, quebrantándolos una y otra vez como pueblo, para que ellos pudieran convertirse en el pueblo de Dios, un pueblo diferente, un pueblo especialmente escogido para Dios. Entonces, al quebrantar a los hebreos, Dios los separó de todos los pueblos paganos, idólatras y adúlteros que los rodeaban, exactamente de la misma manera que había hecho años antes con Moisés. Los llamó a tener costumbres diferentes, a vestirse de una manera diferente, a tener un culto distinto y a tener un modelo de conducta diferente. Y fue más allá y ordenó que los hebreos no se casaran o tuvieran ninguna clase de compañerismo con aquellos que no servían al único Dios verdadero. Dios les dio su propia forma de economía, su propio estilo de vida, su propio conjunto de leyes y mandamientos. No fue por casualidad que Moisés viviera en el desierto durante 40 años y que luego los hijos de Israel vagaran por el desierto otros 40 años. Así como Dios había sacado a Egipto del corazón de Moisés y lo había convertido en su líder, del mismo modo Dios estaba sacando a Egipto del corazón del pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Por eso nos quebranta. Dios le dio a su pueblo una señal de su presencia, igual que se la había dado a Moisés en la zarza. En el caso de los israelitas era una columna de nube de día, ¿verdad? Una columna de nube de día que era la que hacía patente y latente la presencia de Dios en medio de ellos, pero no solamente eso, sino que era quien los cubría del calor del día. ¿Y qué les dio de noche? Una columna de fuego, que era la señal de que la presencia de Dios estaba con él. Y no solamente eso, sino que los calentaba en el frío de la noche y iluminaba el camino en la oscuridad. Y sabes, tú y yo tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es quien nos guía, quien hace presente la presencia de Dios en nosotros, es quien nos cubre, quien nos da la fuerza, quien nos cubre cuando la prueba es caliente, nos cubre con su presencia, cuando sentimos el frío quizá de la prueba, es el Espíritu Santo quien nos calienta, nos levanta, nos da la fuerza para seguir. Cuando los hijos de Israel finalmente llegaron a la tierra que Dios les había prometido, ellos vieron la provisión total de Dios al derrotar a sus enemigos. Fijaos cómo cayó el muro de Jericó al sonido de las trompetas y los gritos del pueblo. Cómo cruzaron el mar, cómo cruzaron el río Jordán. Fue Dios quien trajo esa victoria de una manera
en que solamente Dios pudiera llevarse la gloria. Ahora, ¿por qué quería Dios llevar a su pueblo a la madurez espiritual? Porque el ministerio de Israel era sobrenatural, ¿o no? Y eso es lo mismo que quiere hacer con nosotros. Por eso los quiere llevar a una madurez espiritual. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que a través de su familia, todas las naciones de la tierra llegarían a conocer a Dios. Ellos serían una luz para las naciones, dice Isaías. Y ese es el llamado que tenemos. ¿No te parece que es sobrenatural que nosotros seamos una luz? Ese es el llamado para su iglesia. Ser una luz. Claro, cuando nos ponemos a mirar y decimos, y vemos águilas y vemos nuestra realidad, decimos, no podemos. No podemos. ¿Verdad? Claro que no podemos. ¿Tú crees que tú puedes ganar águilas para Cristo? No podemos en nuestras fuerzas, pero Dios sí puede. Si encuentra un pueblo dispuesto a obedecerle y amarle a Él, un pueblo quebrantado y humillado, Dios puede obrar de una manera impresionante. Claro que es difícil, como era difícil para Moisés sacar 3 millones de personas de Egipto. Era imposible, humanamente. Y sabes, cuando miramos en nuestra humanidad, vemos nuestra incapacidad. Y es bueno que digamos no puedo. Porque cuando no podemos, Dios sí puede en nosotros. Amén. Qué extraordinaria meta era la que Dios tenía para Israel y qué extraordinaria meta es la que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Amén. Dar un aplauso al Señor. Quiero terminar con esto. El ministerio sobrenatural requiere un sacrificio total. Los que son quebrantados llegan a una posición de abnegación total. Esa posición de sacrificio es crítica para nuestra capacidad de ministrar. El verdadero ministerio sobrenatural no es superficial, no es de poca importancia, no es algo baladí. Requiere una profunda entrega, un compromiso total, una abundancia de amor, de ese amor que solamente Dios puede dar. Fijaos que una y otra vez los israelitas se rebelaron contra Moisés. Realmente no era una rebelión contra Moisés, era una rebelión contra Dios. Y en varias ocasiones Moisés estuvo al borde de la desesperación y dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo de dura cerviz, Señor? Sin embargo, Dios nunca se dio por vencido con ellos. Y sabes, Dios no se ha dado por vencido con águilas, ni con la tierra donde Dios nos ha puesto. Dios nunca tampoco se dio por vencido con Moisés y le dio a Moisés la fuerza para no darse por vencido con su propio pueblo. No podemos tener un ministerio sobrenatural si no estamos dispuestos a ser derramados en beneficio de otros. El ministerio sobrenatural nos llama a una entrega total de nuestro amor, de nuestro tiempo, de nuestra compasión, de nuestros dones y de nuestra lealtad a Dios. Significa estar en una posición en la cual no retenemos nada. El deseo de Dios es que sirvamos, no que seamos servidos. Él dijo que el mayor en el reino era Él, el que sirve. Entonces me venía una imagen, ¿no? Esta mañana, ya con esto termino. Es cuestión de ser una vasija o un cubo de agua. O sea, uno puede ser una vasija. Tú puedes tener una preciosa vasija de porcelana china, de mucho valor, y colocarla en un lugar prominente de la casa para que otros digan al verla, ¡wow! ¡Qué preciosa es esa vasija! O puedes tener un viejo cubo de agua de 5 litros y utilizarlo para llevar agua que refresca a todas las personas que vienen a tu casa sedientas. Y lo mismo se aplica a nuestro ministerio. Yo me he dado cuenta que hay algunas personas que desean ser una vasija, hermosas, que las miren, que admiren su belleza, sus talentos, sus dones. En cambio hay otras que están dispuestas a ser viejos cubos de agua, llenos de Dios y vacíos de sí mismos, para poder ser utilizados en el servicio a los demás. ¿Qué quieres ser, mi hermano? ¿Una vasija de porcelana que todo el mundo admire o un cubo de agua que se vacía de sí mismo
y se llena de lo de Dios para dar de beber a los demás. Nos falta tanto, por lo menos a mí. Debemos estar dispuestos a ensuciarnos. Debemos estar dispuestos a pagar el precio. Debemos estar dispuestos a remangarnos y trabajar. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos. Debemos estar dispuestos a atravesar por tormentas. Debemos estar dispuestos a sufrir por los demás. A servir a los demás. A no hacernos el longui. ¿Sabes lo que quiero decir cuando nos hacemos el longui? Yo me he hecho el longui un montón de veces. ¿Cuántas veces, no? No sé, en algún momento Juan Carlos me ha guaseado para algo y me he hecho el longui. No lo he visto, perdona. Lo he visto ahora, lo siento. No podemos llegar a la madurez espiritual sin sufrimiento, sin dolor, sin pagar el precio. No podemos, sin servir a los demás, involucrarnos en un ministerio sobrenatural sin estar dispuestos a soportar pues esas pequeñas cosas. Si no estamos dispuestos a soportar a veces pequeñas cosas, imagínate, ¿no? El gozo puesto en nosotros es el gozo de saber que Dios está con nosotros, que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros y que Dios está agradando de nuestro servicio. No hay gozo más grande que ese. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Una vez estaba hablando con un hombre, creo que fue, no sé si fue en Orihuela cuando estábamos pastoreando en Orihuela o en Vega Baja. Y me dijo algo, ¿no? Me dijo, yo estoy satisfecho simplemente con haber sido salvado. Lo único que me importa es estar dentro del cielo. ¡Wow! Digo, qué triste, oye, pensé, qué desperdicio que un chico de 30 y pico años me diga eso, ¿no? Para mí es una tragedia casi. Creo que es la mayor tragedia del reino de Dios, ¿no? Gente que se conforma con entrar al cielo. Pero Dios no nos ha salvado solamente para que podamos entrar por un pelo al cielo. Dios nos salvó para que podamos llegar a la madurez espiritual y ser usados por Él, para que sus planes y sus propósitos se cumplan en nuestra vida y podamos bendecir a otros. Amén. Aarón, ¿podemos cantar esa canción para terminar? ¿Cuántas personas se preguntan una y otra vez, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy vivo? ¿Sabes? La persona que ha sido quebrantada y que ha sido hecha completa y que ha llegado a la madurez espiritual conoce la respuesta a esa pregunta. Estamos aquí para que Dios nos use y para llevar la gloria de su nombre. Para dar gloria a su nombre. Estamos aquí para que Dios nos bendiga de tal manera que podamos bendecir a los demás. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo sé, Señor, que tú tienes un ministerio para cada uno de nosotros. No solamente para cada uno de nosotros, tú tienes un ministerio sobrenatural. Cuando digo sobrenatural es porque es un ministerio que depende de ti, no de nuestras fuerzas, Señor. Por eso es sobrenatural. Y también sé que la mayor tragedia, Señor, que vive la iglesia es de personas que se conformaron. No queremos conformarnos, Padre. Queremos ir a más. Hay tantas cosas que han sucedido en nuestra vida que a veces nos hacen ver imposible lo que Dios tiene para nosotros. Y es cierto que es imposible, pero es imposible humanamente hablando, pero para Dios no hay nada imposible. Él quiere hacerlo. Por eso hoy, mira, yo quiero acabar viniendo aquí delante. Pero antes de venir, esas preguntas que nos hemos hecho, quiero que las tengas claras. No vengas por una emoción. Si no tienes claro que tú quieres ese ministerio que Dios tiene para tu vida, no vengas. No pasa nada, el Dios es paciente. Pero si realmente anhelas ese ministerio que Dios tiene para ti, anhelas que Dios haga lo imposible en tus... que Dios haga posible tus imposibles, yo te pido que vengas aquí delante
como un acto de fe, de decir, Señor, verdaderamente quiero ese ministerio que tienes para mí. Quiero conquistar ese ministerio en mi vida, quiero conquistar en mi hogar, en esta ciudad de Águilas. Quiero que mi vida te sirva. Que vengas aquí mientras cantamos esta canción. Amén.